al tema del suicidio, nunca nos hemos dicho adiós. He vuelto hace unos días del segundo Congreso Europeo sobre el tema de las pérdidas y del duelo. Y uno de los temas principales ofrecido por una variedad de participantes ha sido el tema del suicidio. De hecho, yo me quedé bastante impactado al oír sobre lo que ocurre en Groenlandia, que es un país muy frío, con 56.000 habitantes y que parece tener uno de los índices más altos de suicidios, que no se sabe, es debido al frío, a la soledad, a lo que ocurre, pero es un fenómeno en los últimos años que se ha ido expandiendo en todos los países, Europa, los continentes, Américas, Norteamérica, Suramérica, Asia, un poco menos Asia, y que ha tocado la vida de muchas personas, sobre todo jóvenes, por lo cual yo voy a ofrecer algunas reflexiones, como tenemos 40 minutos de tiempos, utilizando un poco mi experiencia, que he empezado a mantener contacto con este tema cuando era un joven sacerdote en Milwaukee. El marido de una de mis colaboradoras en el hospital se había suicidado, por lo cual después de otras personas que me habían contactado con experiencia semejante, he decidido un poco activar un grupo de mutua ayuda, en primer lugar para los familiares y amigos de las personas que se habían suicidado. Y después también hemos abierto un grupo para personas que habían tentado el suicidio sin conseguirlos, por lo cual voy a ofrecer algunas informaciones, aprendizaje sobre el tema que sirvan para ayudarnos a ingresar en este mundo, aunque cada persona es un misterio y lo que ocurre, las decisiones de algunas personas de quitarse la vida nos han impactado mucho porque no eran anunciadas o prevista. Entonces, algunas características del suicidio. Es un fenómeno universal, es decir, puede afectar a quien quiera y donde quiera. Es también un fenómeno transversal, fenómeno que se presenta en todos los estados sociales, los que pertenecen a la clase muy alta, a la clase media, a los pobres, tal vez afecta transversalmente a la sociedad. Es con frecuencia un fenómeno imprevisible, ¿eh? A menudo provoca asombro e incredulidad. La gente dice, no me lo creo, no es posible. Se ha hablado con él hace poco. Tienes que, a ver, no soy yo la persona. eh, Muchas veces ocurre así. Nos toca de una manera impactante. También los desafíos, podríamos decir, aunque hay suicidios enmascarados, como podrían ser algunos accidentes que por la policía son denunciados como accidentes, mientras era la intención de la persona es de matarse, no lo consiguió. Desastre, se ha roto muchos órganos del cuerpo, pero sobrevive. Entonces, primer desafío sería la prevención, intentar de prevenir que mucha gente que decide quitarse la vida ofrezca signos o podemos intervenir en tiempo para salvarlas. Segundo, podríamos hablar de todo el campo de los intentos de suicidios que no han sido logrados, pero el intento hubo, la ambulancia, están en cuidados intensivos o una urgencia, entonces, bueno, hay intentos que tal vez los intentos son 3 veces más los intentos de suicidios que aquellos logrados. Podríamos decir también que las mujeres lo intentan con más frecuencias. Tal vez se cortan las venas o intentan asumir fármacos, etcétera. Maneras que pueden ser menos dramáticas de los hombres que lo intentan menos, pero
lo logran más porque sus métodos son más dramáticos. Y en tercer lugar, voy a hablar del acompañamiento de los sobrevivientes. Claramente es un tema muy grande, con muchas implicaciones. Yo voy a decir elementos que me parecen bastante importantes a lo largo de los años, que he visto como muy significativos para un poco acercarnos a la multiplicidad y variabilidad de facetas que el fenómeno conlleva. Bueno, empezamos con la prevención, algunas reflexiones, pista de prevención. ¿Qué podría ayudar a prevenir el suicidio? En primer lugar, intentar de fomentar el sentido de pertenencia. Muchas personas se sienten emarginadas, aisladas en la sociedad, como si ellas no contaran. Entonces hay un gran fenómeno de la soledad, no solo de los viudos, de los adultos mayores, sino más bien de los jóvenes, que se ha ido incrementando mucho a la sombra del tiempo del COVID. Entonces las personas se sienten marginadas, tal vez están ahí con sus celulares o computadora, pero tienen dificultad a contactar a los demás, a los amigos, a la sociedad. Pero donde este sentido de pertenencia existe, es más probable que por la gente se sienten más motivados a vivir, a hacer tesoro de las oportunidades. Segundo, favorecer la comunicación y el diálogo. Yo había pensado de hacer mi doctorado hace muchos años sobre el suicidio, como me han dado un montón de escritos de mensaje los familiares de las personas que se han suicidado, por lo cual también analizándolos o estudiándolos, uno se da cuenta un poco de alguna motivación, porque muchas veces son mensajes muy breves, muy esenciales. Te quiero mucho, perdóname. No se sabe qué ha causado la gota que ha causado la decisión última de la persona. Por lo cual podríamos decir que también el suicidio es un problema de comunicación. Se comunicaran estas personas, la mayoría serían vivas, pero no han comunicado lo que estaba pasando en su mente o en su corazón, por lo cual claro, la comunicación también permite de reducir los conflictos familiares o la rebelión social. Entonces, eso sería un segundo factor, que la gente aprenda a comunicar lo que piensa, lo que siente. Tercer factor que puede prevenir, educar a los valores para que salgan a la luz ideales por los cuales luchar. Hay muchas personas que nada tiene sentido, están aburridos o están bebiendo desde la mañana hasta la noche. Hay un vacío interior. La vida se siente como un desastre, un peso. Bueno, valores por los cuales luchar, compromisos, sacrificios, etcétera. Cuarto factor sería educar a las personas a manejar de manera positiva los sentimientos, las emociones, los conflictos, las crisis de la vida, para que la persona, a través de este manejo constructivo, aprendan a recuperar confianza en sí mismo y el control sobre la vida. Entonces, que tienen opciones también en el medio de las adversidades más difíciles. Y quinto, descubrir la dimensión espiritual de la vida. Aquí también podemos detectar tal vez un gran desierto, vacío en la interioridad de la persona. Entonces, recuperar la dimensión espiritual sería una manera para contrastar el materialismo o el hedonismo que predomina tal vez en la escena y que crea mucha vaciedad interior. Entonces, estos cinco factores podrían ayudar bastante a ayudar a personas a vivir bien y alejar el riesgo de suicidio. Paso enseguida a la segunda faceta, intentos de suicidios. Aquí cada día hay un montón. Uno podría hablar con los bomberos, los carabineros, las fuerzas del orden, los médicos, en
muchos intentos de suicidios. Por lo cual, cuando hay un intento, hay intervenciones médicas, van con la ambulancia, son llamadas, hay intervenciones farmacológicas, tal vez la persona está deprimida, o son muchas noches que no puede dormir, o tienes graves problemas de salud, entonces para ayudarla, o hay intervenciones psicoterapéuticas, que es necesario ahora que venga un psicólogo, a un counselor o a un psiquiatra, etcétera, personas preparadas para que esto no se vaya repitiendo, porque hay siempre el riesgo que se vaya repitiendo el gesto. El fundador de la suicidología, Edwin Schneidman, llama el dolor insoportable del suicidio tormento de la psique, así la define, y sugiere poner estas preguntas a quien piensa en el suicidio, si estamos presentes como ayudantes, amigos, vecinos. ¿Dónde sientes dolor? ¿Es en la cabeza, en el corazón? ¿No sabes dónde? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces dice, tal vez no tenemos muchas herramientas. Aquí hay una crisis dramática. ¿Qué podemos hacer? Él sugiere de intervenir un poco de esta forma sencilla, ayudarlos a hablar. Según Schneidman, las causas principales del dolor psíquico, que puede incluir sentimientos de vergüenza, de culpa, de rabia, de soledad, de desesperación, para nombrar algunos de los más críticos, son estas causas del dolor, son originadas por necesidades psicológicas frustradas. Bueno, por ejemplo, esta persona necesitaba sentirse amado, se siente rechazado. Necesitaba sentirse valorado, se siente criticado cada día. Entonces, bueno, las necesidades desatendidas. También Schneidman sugiere que el suicidio, más que un movimiento hacia la muerte, es un movimiento para alejarse de emociones intolerables o angustias inaceptables. Entonces he dicho un poco algunas de las emociones, como la vergüenza, la indignación, la rabia, la soledad, que tal vez tormentan a las personas y que ya han perdido la capacidad de aguantarlas. Entonces, es intentar de quitar este dolor que tal vez es físico, un dolor de cabeza que no pueden calmar los fármacos. Entonces, Schneidman destaca tres características en la condición mental del suicida. Primero, una condición de ambivalencia entre el deseo de vivir y el deseo de morir. Es una mezcla interna que produce confusión. Segundo, la impulsividad. Con frecuencia, el suicidio es un gesto causado por la impulsividad. Tal vez es un niño de 10 años cuyo padre le ha quitado el celular y que ahora se va al trabajo y el niño está desesperado, amargado con el padre que le ha, y cuando vuelve lo encuentra que se ha ahorcado. Entonces, un gesto impulsivo de rabia que no sabe cómo responder a esta situación y deja su dolor con los sobrevivientes. Tercero, rigidez. Entonces, las personas que se quitan la vida con frecuencia tienen una visión distorsionada y limitada por determinados pensamientos y sentimientos. El problema es que esta persona va cultivándolos, alimentándolos con frecuencia solo dentro de sí. No lo habla con los demás, es todo en su mundo, por lo cual absolutiza una visión distorsionada de las cosas, una mente rígida que ya no ve salida. Entonces, podríamos decir aquí es un poco el suicidio, la obscuridad que oprime a la persona. Se siente rodeado de tinieblas, un túnel infinito que no ves luz al final, entonces esta obscuridad que oprime. Signos de alarma, tal vez estas personas
en algunos contextos lanzan unos signos de alarma con expresiones, por ejemplo, preferiría estar muerto que vivir así. Lo dicen tal vez en la conversación. O no aguanto más, ya no soporto esta cosa, ya mi paciencia se ha acabado, todo me va mal. Los demás estarán mejor sin mi presencia. Entonces, tal vez son personas que transmiten estas frases y uno lo deja caer, tal vez. Después que ocurrió el hecho, dicen, wow, no me había dado cuenta cuánto esta frase era importante en aquel momento. Entonces, ¿cómo ayudar a quien amenaza de suicidarse? No lo voy a resolver en pocas frases, pero voy a ofrecer algunas pastillas orientativas. Intentar detectar los mensajes de alarma. ¿Eh? Signos. Por ejemplo, la persona vende todas las cosas más preciosas que él tiene. Es un signo de alarma. ¿Eh? Estar disponible para escuchar. Ayúdame a entender lo que está pasando en tu mente. ¿Qué es lo que te produce el malestar que estás viviendo? ¿Por qué estás amargado? Entonces, intentar de facilitar. O también hacer una pregunta. ¿Todo está haciendo así tanto mal que estás, por si acaso, pensando también al suicidio? ¿Has entretenido estos pensamientos? Tal vez esto se podría, si él dice sí, sí, ¿y qué has pensado de hacer? En esta etapa, cuando la persona lo considera, es terapéutico preguntarlo, ¿cómo le vas a hacer? ¿Te vas a lanzar de un edificio? ¿Te vas a ahorcar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner una bala en la cabeza? ¿Quién te va a encontrar? Eso es también una pregunta. ¿Te va a encontrar tu madre, tu hermana, tu padre? ¿Cómo van a reaccionar? Porque la persona se dé cuenta no solo de su dolor en esta etapa, sino ampliar sus horizontes, que se dé cuenta de lo que puede ocurrir con los demás cuando lo encuentran así. Entonces eso también es una manera para abrir ventanas, para no absolutizar el propio dolor y intentar de demostrar comprensión hacia la persona por lo que vive, lo que siente. Te sientes muy solo. En este momento ves solos obstáculos en tu vida. Entonces, intentar de ser empático, no decirle culpabilizarlo, entonces intentar, no, entrar en su dolor con sensibilidad, delicadeza, para que se sienta entendido, comprendido. Mantenerse calmo, no agitarse, voy a llamar a la policía, voy a caminar. No, hay que estar calmo, porque esta energía calma puede contribuir a calmar también el otro. También evitar de pronunciar recetas fáciles. No, que tú tienes que ir adelante, que tranquilo, que todo se resolverá. No, en este momento se siente sobrecargado de dolor o ha perdido un montón de dinero o ha fracasado en los estudios, no sabemos lo que. Entonces hay que calmar, ser calmo, hablar con tranquilidad para facilitar que el otro también se abre y es un momento precioso que podemos ser la persona que le está lanzando para salvarse. Y explorar alternativas. Bueno, el suicidio es una opción. ¿Cuáles otras opciones? ¿Qué has intentado de hacer hasta ahora? ¿Qué podríamos hacer? ¿Has probado esto? Entonces, ir buscando salida de este túnel en el cual la persona se siente prisionera. No juzgar al otro entonces, no formular juicios sobre su conducta. Tú eres una persona así, ¿cómo te van a recordar después de este gesto? No mortificarlo, humillarlo, etcétera. Explorar, te sientes triste, te parece haber fracasado. En este momento tu vida está vacía.
sientes que no vale la pena vivir. Son frases que podrían favorecer, facilitar que la otra persona por fin sienta a alguien cercano, que sintoniza con su dolor, con su depresión, con su malestar. Entonces, como decía antes, explorar se tiene un plan que has pensado hacer, cómo, cuándo, porque tal vez en este momento el dar voz también a estos detalles puede diluir la fuerza o llevar adelante este proyecto. Entonces, recordamos, aquí hay factores de riesgo porque muchas personas intentan suicidarse, quitarse la vida. Variables son muchas, voy a nombrar algunas. Tal vez detrás hay problemas familiares. En algunas situaciones, un abuso sexual por parte del padre, del hermano, de un tío, no sabemos quién, pero abuso sexual también puede ser también un profesional. Entonces la persona siente muchas vergüenzas, se siente impotente, mucho odio. Conflictos no resueltos en el mundo del trabajo, en la familia, con algunos amigos, dentro de una asociación, no sabemos. Conflictos no resueltos que consuman mucha energía. Escasa comunicación. Aquí es un nudo muy crítico que las personas no revelan lo que sienten. Tal vez son personas que han reprimido mucho, sobre todo si tienen figuras autoritarias alrededor de sí y tienen temor de estas figuras. No saben reaccionar. Entonces, tal vez el suicidio es un grito de rebelión, pero un grito que daña a la vida propia y también influye en la vida de los demás. También rupturas familiares. Tal vez puede ser que una persona que se ha divorciado, que el otro se ha separado, que vive dramáticamente esta pérdida, por lo cual tal vez el suicidio es un grito de dolor, de protesta por ser abandonados. También una prolongada exposición a situaciones negativas, que la persona está exasperada, ya no aguanta más vivir con esta persona que tiene muchos disturbios mentales, o una persona que habla siempre, o una situación de cabeza, de dolor de cabeza continuada, que tampoco los fármacos pueden aliviar. Segundo, hay rasgos de la personalidad, es decir, la persona que se suicida tal vez tiene problemas, es una personalidad borderline, caracterizada por impulsividad, intolerancia, frustración. Tal vez hay trastornos de la personalidad, como el aislamiento social, rigidez mental. También hay patologías psiquiátricas. Aquí el 70-80% de los suicidios están causados por la depresión. Con todas sus variables, la depresión es la causa principal del suicidio. Trastornos del humor, la persona puede ir de una condición, no sé, de alegría a mucha tristeza, de mucho hablar a silencio completo, esquizofrenia también, etcétera, algunos trastornos mentales. Y después, en tercer lugar, hay los suicidios logrados, donde la persona consiguió llevar a término su plan. Entonces, bueno, aquí uno de mis libros, El suicidio, nunca nos despedimos, intenta describir no solo el dolor de los que deciden esta opción dramática, sino aún más el dolor de los que quedan, familiares, amigos. Ahora, factores que pueden desencadenar un suicidio cuando las personas lo logran. Yo voy a ponerlos desde mi experiencia con varias situaciones que han ocurrido alrededor de algunos temas importantes. Primer tema, el impacto con una pérdida. Entonces, a la sombra de muchos suicidios hay la pérdida de un ser querido. Puede ser un amor
también en la juventud, o el primer amor, pues muchos jóvenes no pueden vivir sin él o sin ella. Entonces, si ella decide marcharse, hacen un gesto dramático, o lo hacen otras personas en la etapa de la madurez, aparentemente, o la pérdida de un familiar, que puede ser una persona clave. También ocurre también en la vida de pareja, que se han querido mucho, que cuando una de las dos muere, el otro ya no aguanta vivir solo. También he visto hace poco el general del ejército italiano, que había tenido también un papel a nivel de las fuerzas de las Fuerzas Armadas Europeas, que volvió, su esposa murió y para él ha sido demasiado vivir sin ella y se suicidó. Sorprende porque él ha aguantado un montón de retos, de situaciones críticas, dramáticas en la vida, pero el perder la esposa fue demasiado grande para él, no pudo ir adelante. La pérdida del trabajo hace años, durante pre-COVID, había muchas personas que el fracaso de la empresa o el perder el trabajo ya no pueden pensar una vida sin esto. O perder el honor, tal vez que algunos dicen o cuentan algo de ti en la prensa o lo comunican a los demás, que daña tu imagen a él de la familia, la pérdida del honor, tal vez uno paga el precio quitándose la vida, o la pérdida de libertad. Hemos visto tal vez algunos monjes budistas que tal vez perdiendo la libertad se han quemado vivo como protesta. Bueno, tiene varios significados la pérdida. Segundo factor, una experiencia de fracaso. Entonces, aquí también hay mucha gente que detrás del suicidio hubo un fracaso. Por algunos ha sido un fracaso a nivel académico, artístico. Tal vez no han pasado los exámenes para ir adelante, sienten vergüenza, tal vez en Asia. Yo estuve en Taiwán y tal vez ahí mucha gente, si no responde a los requisitos de los padres de ser el mejor, una vez que no han pasado un examen, tal vez se suicidan. O personas que no han conseguido entrar en un contexto artístico de canciones, tal vez se suicidan. También a nivel profesional, por ejemplo, algunas profesiones, tal vez me recuerdo hace años, por ejemplo, también psiquiatras o dentistas, habían un margen más alto de suicidio o un fracaso a nivel social, que has fracasado en tus roles como presidente de una región o de una asociación o de una escuela, entonces un fracaso en la imagen pública. O a nivel financiero, aquí sabemos en el siglo pasado, cuando hubo la caída de la bolsa de Nueva York, que muchos que habían invertido todo ahí se suicidaron porque se han identificado, yo soy mi dinero que tengo ahí en el banco que ahora no sirve a nada, o pérdidas materiales. Y a nivel relacional, cuando te sientes rechazado, o a nivel afectivo, cuando nadie te quiere en el vacío existencial. Bueno, experiencias de fracasos de varios tipos. Tercero, un dolor inaceptable. Por ejemplo, un dolor físico. Tal vez algunas personas cuando reciben un diagnóstico de una enfermedad grave, por ejemplo, tienen un cáncer avanzado, no esperan de hacer la quimioterapia o la radioterapia, no quieren quitárselo, no quieren imaginar una peregrinación hecha de esperanza y de problemas, entonces tal vez lo quitan, o personas con una deshabilidad grave. Un dolor inaceptable a nivel mental, también aquí es donde la depresión juega un papel importante. Un dolor social como la carcelación. Se sabe que en el mundo los que están en la cárcel tienen un alto nivel de suicidio, por lo cual se toman un montón de medidas para intentar de prevenirlo. Y a nivel emocional, sentirse rechazado. Entonces, y cuarto factor, un sentido de inutilidad, la apatía o el vacío de la vida, el aislamiento de los demás,
la falta de comunicación en la familia o en el trabajo, la falta de valores o el aburrimiento de la vida o la falta de la dimensión espiritual. Bueno, aquí también hay muchas personas que tal vez la cosa más estimulante es quitarse la vida, muy dramático. Bueno, ahora, para nosotros que estamos tal vez familiares o acompañadores de los familiares o profesionales o personas cerca de ellos también que vivimos cerca, bueno, ¿qué podemos hacer para las familias? Bueno, evitar de estigmatizar, decir, esta es la madre de aquel chico que se ha suicidado o ella es la esposa de este señor que se ha ahorcado. Casi puntando el dedo contra ellos, como si ellos fueran culpables. Juzgar, entonces, se ha suicidado en esta familia, la familia tendrá algo que ver. Tal vez los padres son personas excelentes y no tienen nada que ver con el suicidio. Entonces, puntar los dedos contra de ellos, juzgándolo, no, es injusto. Evitar el encuentro con los familiares, lo vemos en la calle, pasar por el otro lado, o si estamos en el supermercado, lo vemos cambiar. Muchas personas notan estas huidas, y es una manera para también uh, aislarnos de ellos o formular un juicio en su comportamiento o usar cliché, ha sido mejor así, él era loco. Bueno, decir esta frase va a hundir aún más a los padres o a los familiares. Actitudes que ayudan, promover la solidaridad humana y cristiana, acercarnos. Es un drama grande, entonces la cercanía, el respeto. Hablar del difunto, no del suicidio, el acto en sí. Hablar de antes, recuerdos que conocemos, la última vez que estuvo con él o con ella, apreciaba esto de él. Muy importante que sientan hablar de su hijo, de su ser querido. Visitar a los familiares para tomar un café con ellos. Educar la comunidad al respeto, tal vez dando, ofreciendo algunas reflexiones oportunas sobre este tema. Dar espacio y tiempo para elaborar los sentimientos de los sobrevivientes, sobre todo la cólera, el rencor, porque algunos tienen que ir a la policía, tal vez son sospechados, la esposa, entonces tiene que responder a preguntas, es una humillación, una mortificación que desencadena cólera, rencor por algunos en las primeras etapas. Pero después, ese es el sentimiento que tal vez domina la escena, el sentido de culpabilidad o de vergüenza que las personas experimentan por el fracaso en el salvar la vida de un ser querido. Entonces, tercero, favorecer la consulta con personas que pueden ayudar, psicólogos, counselors, médicos, sacerdotes que son formados, y aprender a perdonarse y a perdonar. Ya no podemos cambiar lo que ha ocurrido. No sirve ir tormentándonos por años, que no podemos cambiar nada. Entonces, hay que perdonarnos por nuestros límites y a perdonar al otro, intentando entrar en su mente, en su corazón, qué ha ocurrido con él o con ella, y empezar a reconstruir la vida, quererse y cuidarse. Cada uno de estos temas merece mucha atención. Crecer en el autoestima, porque al comienzo la autoestima está devastada por ese tsunami que ha golpeado nuestra vida, nuestra familia. Aprender a sonreír. No vamos a ser en el dolor para siempre. Hay que volver a sonreír a los recuerdos. Entonces, nosotros somos vivos. Tenemos la responsabilidad de ir adelante con nuestra vida y transformar el dolor en solidaridad. Que vosotros, si habéis hecho suficientemente un trabajo de elaboración de dolor, por la pérdida del ser querido, de suicidio, que podéis ser los mejores ayudantes de otros que están empezando el camino del dolor. Entonces hay que recordarnos la palabra que Jesús pronunció desde la cruz, cuando lo crucificaron.
no imploró venganza, justicia, él sencillamente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el Evangelio de Lucas, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es que muchas veces la mente está así, confusa o distorsionada que la persona no se da cuenta, quiere salir del dolor y toma esta decisión dramática que traslada el dolor a los familiares. Por lo cual yo dejaría así, o intentado decir algunas cosas que me parecen significativas. Ahora ver si las personas quieren compartir o una propia experiencia con este tema de cercanía o en la familia, o si tienen preguntas a las cuales intentaré así ofrecer algunas reflexiones. Entonces, Gracias, padre Arnaldo. Gracias por lo de la pantalla. Antes que nada, yo que venía siguiendo la transmisión, veía que se cortaba el internet por YouTube, pero de alguna manera hemos grabado paralelamente toda esta transmisión, así que lo vamos a poner después completo. Por otro lado, tengo algunas preguntas. Em, Padre Arnaldo, ¿qué debe hacer alguien si sospecha que una persona cercana está en riesgo inminente de suicidio? Quien escribió esto fue Alberto, de acá de Argentina. Cristina, ¿qué rol pueden desempeñar las redes sociales en la prevención del suicidio considerando sus riesgos y beneficios? Alberto y Cristina. bueno, para responder a Alberto, ¿qué se puede hacer si alguien, persona cercana, parece estar en riesgo inminente de considerar el suicidio? Bueno, vuelvo al tema clave para mí, que es la comunicación. Intentar que las personas se abran un poco. Entonces sería bueno que serían personas de confianza. Con frecuencia pueden ser amigas o amigos, tal vez colaboradores, en algunas circunstancias familiares. Entonces hay que mantener el hilo de la comunicación abierta, que la persona se revele. Y si parece que su motivación es bastante fuerte, empezar a animarlo. ¿Te parece que no te haría bien un poco de encontrarnos con un psicólogo para hablar sobre esto, según el tema? Si es un tema que tiene que ver con la salud, con un médico, es un tema de naturaleza espiritual, con un ministro, un sacerdote. Entonces, para que busquen una forma de ayuda más organizada, profesional. Pero los primeros pasos tal vez son clave, ¿eh? Son como salvavidas. Si nosotros podemos echarle este salvavidas, se habla un poco, se abre, detectamos causas que ha sido tal vez la ruptura de una relación, un fracaso que ha tenido o que la persona se siente inútil, que su vida no significa nada, intentar de ir hablando y explorando con él o con ella. ah, si hay otras opciones en el medio de la oscuridad, que nosotros somos una luz en este momento para que la persona no se sienta perdida en la oscuridad. Hay una luz, soy yo, la persona con la cual has confiado este pensamiento o secreto que tienes dentro. A la segunda persona, Cristina, el rol de las redes sociales, sea por la prevención, etcétera. Bueno, yo pienso que tal vez muchas personas que tienen dolores, de hecho, están muy conectadas, tal vez demasiado conectadas con las redes sociales. Tal vez sabemos de casos en los cuales las redes sociales han promovido el suicidio hace años en Japón. Hubo un acuerdo de personas que nunca se habían encontrado un poco de quitarse la vida y lo realizaron. Claro, ha sido un desastre
ir un poco buscando aliado para quitar la vida. Pero tal vez puede ser que haya artículos o haya personas, recursos que ofrecen una primera forma de asistencia, una especie de teléfono amigo, con lo cual puedes descargar, manteniendo tu privacidad, lo que pasa dentro de ti. Te abres, tal vez son también voluntarios que trabajan por una asociación y que se han ofrecido en estos momentos críticos de la vida, de ofrecer escucha, que tal vez lo hacen a las 2, a las 3, a las 4 de la noche. Por eso los momentos la persona dice, yo voy a hacerlo. Bueno, tenemos que tenerlo al teléfono para que siga hablando con nosotros, para intentar de ver que este dolor que siente, que lo puede aliviar, se ha intentado algo, se ha tenido alguna forma de esperanza, que es la persona más cercana. Bueno, tenemos que intentar de construir pequeños hilos de diálogos, que cada elemento de diálogos es una conexión a la vida. Cada vez que cierran, cortan los hilos, se acercan tal vez a este último gesto. Pero algunos, desafortunadamente, no se abren, no se revelan, lo hacen todo en casa y llevan a la decisión última dentro de sí y dejan un mensaje que tal vez mata a los sobrevivientes. Gracias, gracias, Padre Arnaldo. En el chat que tenemos acá en el Zoom, María Elena nos dice, ¿una persona que se suicida, hay siempre una depresión de base o hay alguna predisposición genética? Bueno, no siempre he dicho que en general hay la depresión. Sí, hay estudios que tal vez están haciendo científicos sobre la posibilidad que tal vez no solo haya un ejemplo de un familiar, que tal vez incrementa la posibilidad que otro familiar en momentos críticos decidan de quitarse la vida porque lo ha hecho su hermano o su padre o su hermana. Entonces hay un elemento de ejemplo, pero parece que también hay algo en el cerebro, una cierta debilidad que podría causar que algunas personas o familias tienen una tendencia más elevada hacia el suicidio. Ahí veo ahora en ese mismo Victoriano, que es un amigo mío de Murcia, que es también un psicólogo. No sé si por si acaso sobre este segundo aspecto de la predisposición genética querías encender tu micrófono, Victoriano, y decir algo. Pues eh, sobre todo en los últimos descubrimientos de la neurología, neurobiología, sí es posible que las interconexiones nerviosas se alteren y vayan produciendo en esa interconexión unas sensaciones de desorganización, incluso de descontrol, que hagan que manden en ese organismo, en ese cerebro, y le lleven o absorban la atención del cerebro hacia ese caminar. Por lo tanto, yo creo que hay a veces deterioros de un proceso cotidiano de la vida, a veces por abuso de sustancias, por conflictos que han habido, por traumas, y otras veces una predisposición genética. Y yo creo que lo importante de esta cuestión es como poder, por lo que decías tú de cómo acercarse a ellos, es poder acercarse de manera, lo que se llama la ayuda, más que a querer entenderlos, a escuchar. Para mí creo que la escucha, pero una escucha activa en el sentido de que la otra persona vaya sintiendo que alguien nos presta atención, porque esa atención que la persona suicida no es capaz de prestar a la verdad o a lo que se llama a la vida que lleva dentro, la tiene absorta en todos sus problemas.
Si entonces yo le acompaño como otro yo y le escucho, en esa escucha activa, esa persona va a poder ver a través de mi escucha la otra parte de su ser. Es decir, en la medida que yo conecto con su persona, con su ser, ella estando conmigo, pues es posible que vaya, vea que alguien le presta atención. Y en ese prestar atención, me parece importante acompañarle a que, paralelamente a la oscuridad de su túnel, pueda ir descubriendo luces que a lo largo de su vida, logros y alcances que ha tenido. Sembrar en su cerebro confuso algunas luces en el túnel puede ayudarle a superar esa situación. Es lo que se me ocurre ahora mismo. Bien, gracias Victoriano por tu aportación preciosa. No sabía que estabas presente, te he visto entre las 4 personas que aparecen aquí en mi ordenador, por lo cual sí, lo que estás diciendo ahora, la escucha tiene que ser activa y hay que ayudar a la persona que está en la oscuridad a ampliar los horizontes, ver algo de luz en toda la oscuridad. Y la persona misma que está allá podría ser la persona un poco como un salvavidas en las etapas iniciales para favorecer esta apertura. Y porque hay un Bien, aspecto, Arnaldo, que es la sensación de soledad, incluso de invisibilidad, diría yo, porque no hay mayor soledad que ser invisible, lo cual ser invisible, pues, si me muero, es verdad, ya soy invisible total. Entonces, en ese momento, cuando esa persona se nota que mi presencia de acompañamiento, él es visible para mí, entonces está conectando con una realidad concreta, porque en el fondo yo creo que el cerebro está evadiéndose de la realidad, está yéndose a un lugar donde no pisa tierra. Y cuando yo le toco, le escucho, le miro, esa presencia real, concreta, física, y esa actitud va a hacer que esa persona baje de la soledad, baje de la invisibilidad a ser visible para mí. Y ahí es donde puede haber un punto de conexión. Era mi- bueno, te agradezco también este detalle de la invisibilidad. Es una palabra rica de significado, lo que ocurre dentro de la persona en este momento. Es bueno que tu presencia sea también valorada por Mario Irigoy, que conduce este programa. Si por si acaso necesitamos ofrecer tu aporte sobre algunos temas útiles que la cara sea reconocida. Vuelvo a ti, Mario, para ver si hay otras preguntas o personas que quieren o si quieres concluir. Una pregunta más, Padre Arnaldo, y gracias, Victoriano, por tu participación. Padre Arnaldo, Laura, desde Uruguay. Padre, estoy muy angustiada hace mucho tiempo con una pregunta que me aflige. Mi hijo se quitó la vida y yo le pregunto, Padre Arnaldo, ¿mi hijo Marcos se salvará? Bueno, cuando yo tenía un grupo, cuando empecé hace 45 años en Milwaukee, el primer grupo para familiares y amigos de personas que se habían suicidado, utilicé un banco porque en los Estados Unidos el banco ofrece una sala para tareas comunitarias. Yo fui a hablar con el director para ver si me ofreciera una vez a la semana esta sala para este grupo para familiares de suicidados. Porque yo era un cura, no quería que mi identidad de cura pudiera interferir en el contexto americano con personas que pertenecían a otras religiones o que eran ateas, etcétera. Entonces puso un pequeño anuncio sobre el Milwaukee Journal, que era el periódico, indicando que yo pensaba que el primer encuentro venían 7, 8 personas y hubo 37 personas, 3 horas para hacer la presentación. Y me recuerdo que a lo largo del tiempo, en algunas ocasiones, sobre todo madres como Laura, me hacían la misma pregunta: padre,
mi hijo irá al infierno, no se ha salvado porque se ha quitado la vida, porque es contra la moral católica. Y yo le decía estas palabras mismas con las cuales he concluido mi charla, la palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdona a ellos porque no saben lo que hacen. Perdónale. Entonces, no podemos reducir la vida al último acto. Durante mucho tiempo, la Iglesia también había mirado al suicidio solo como un problema moral, un gesto contra la vida, contra sí mismo, contra los demás, contra Dios. También la enseñanza de San Tomás, de San Agustín. Pero en los últimos 50 y más años, la Iglesia ha escuchado el aporte de las ciencias humanas, sobre todo la psicología y la psiquiatría. Entonces, el suicidio no es solo un problema moral, es un problema mental. En estas condiciones, la persona no está en su completo equilibrio. Su mente está influenciada por un factor que le produce un inmenso dolor. Entonces, la visión no es equilibrada y la persona hace gestos en estas condiciones, por lo cual tenemos que entregarnos a la misericordia de Dios. Y yo siempre invito a los amigos de estas personas de intentar ayudar a los familiares, no parándose al último gesto, sino hablando de su vida, qué característica, qué recuerdos tenemos de ella o de él. Entonces, que sea algo natural, aunque nos duele, nos entristece que esta persona se haya quitado la vida. Yo pienso que la mayoría de los que se han suicidado, sí podrían, volverían, porque se dan cuenta de todas las oportunidades que han perdido, de los viajes que no han podido realizar, de los amores que no han podido interpretar, de las familias que no han podido crear, de los gestos que no han podido, de los navidades, de la fiesta de la familia a las cuales no han podido participar porque en aquel momento han tomado esta decisión. Por eso que en la medida de lo posible hay que intentar de prevenir, pero donde ocurre nos entristece, lo entregamos a la misericordia de Dios, intentamos consolar a los familiares y hacer que las comunidades sean sensibles y acogedoras de este inmenso dolor. Que nuestra cercanía, sensibilidad, humanidad sea aceite que pongamos sobre las heridas de estas personas. Gracias. Muchas gracias, Padre Arnaldo. Nos da la posibilidad de unos minutos más para hacerte esta pregunta. Yo coordino hace muchos años un grupo de mutua ayuda para familiares en duelo, que son los grupos Resurrección. Y muchos como yo acompañamos, hacemos escucha activa. Cuando tenemos la situación de que una mamá, un papá o un familiar viene al grupo por haciendo el duelo por la muerte de un ser querido. Y muchas veces nos pasa que qué decir, qué hablar, cómo acompañar a ese familiar que está sufriendo por la muerte de un ser querido, que se ha quitado la vida. ¿Qué pistas, Arnaldo, nos darías para poder acompañar a estas personas? Bueno, yo pienso que depende si lo hacéis en grupos, ahí en grupos de mutua ayuda experiencial, o si lo hacéis en redes. Una persona indicaba antes, se puede hacer en red tal vez esta ayuda. Personas que se conocen empiezan a intercambiar, tal vez son facilitados por un counselor, por un psicólogo, una persona comprometida en la situación. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es de hablar de esta persona. Entonces, alivio mi dolor hablando de mi amor. Eso es el tema. Entonces, no quedamos con la herida y con los sueños incumplidos. Valoramos el tiempo que esta persona ha vivido en medio de nosotros. Háblame de tu hijo. Háblame de tu madre.
¿Qué ves en ti de tu madre? ¿Qué te falta más de ella? ¿Cómo la sientes cercana? ¿Cuáles son símbolos o recuerdos que conservas de ellas, que pueden ser materiales o una canción? Entonces, intentar involucrarla en estos hilos que les unían al ser querido, que pueden ser recuerdos, una canción que escuchan, o un tipo de alimento que comen. Eso le gustaba a Fausto. Entonces, cuando lo como, me recuerdo de él. Siento el vacío de su presencia, no me gusta recordarlo. Entonces hay que valorar las cosas sencillas. Después, si las personas tienen también recursos interiores o recursos espirituales, algunos como la oración, recursos culturales, de querer ir profundizando. Por ejemplo, yo vino de este encuentro en Islanda, el segundo Congreso Europeo sobre el Duelo, y la última reunión fue una cena. Actualmente estuvo con 3 personas de Islanda. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien de Islanda. Y una de ellas, como nos presentamos, ella después dijo que está encargada en Islanda de todo el proyecto para ayudar a los familiares de las personas que se han suicidado. Entonces le pregunté, bueno, ¿cómo sucedió este interés y este cargo que te han dado? Bueno, mi hijo a los 16 años se suicidó. Fue un impacto dramático por la familia, pero también poco a poco transformamos, y lo que fue una desgracia se ha transformado poco a poco en una gracia. Hemos ayudado a un montón de gente, yo doy charla. Entonces miramos lo que ha surgido de este inmenso dolor, un tsunami de amor y de esperanza por muchas personas. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, transformar el dolor en creciente capacidad de amar a los demás. Muchas gracias, Padre Arnaldo. Y ya estamos por finalizar el encuentro de hoy y más que nunca te pedimos una bendición para todas aquellas personas que están sufriendo por la muerte de un ser querido, especialmente aquellos que se han quitado la vida. Antes de tu bendición final, Padre Arnaldo, agradecemos a todas las personas que se han conectado a esta transmisión, aquellos que han hecho comentarios, aquellos que se han vuelto a conectar porque se desconectó el YouTube, pero vamos a tratar de tener esta charla después grabada. Gracias, gracias por la difusión, porque nos ayudamos entre todos a la prevención del suicidio. Padre Arnaldo, cerramos con tu bendición final. Bueno, oh Señor, te agradecemos por esta oportunidad de reflexionar sobre un tema que contrasta la vida, porque es dramático, la muerte. Pero sabemos que tal vez los seres humanos viven momentos, experiencias que le duelen profundamente. Te pedimos por todos aquellos que en estos momentos, estas horas, en el mundo, en distintos lugares, contextos, están seriamente considerando el suicidio, porque están amargados, porque se sienten muy deprimidos, porque no aguantan más una soledad que les oprime, o porque están viviendo en contexto donde hay injusticia. Tal vez están en la cárcel y no han cometido ningún crimen. Oh Señor, tú conoces el misterio de nuestra vida, de nuestros corazones. Te pedimos por ellos, para que surgan algunas luces alrededor, a través de una persona, de un pensamiento, de un recuerdo, de una esperanza que abre el horizonte, que permite a las personas ver elementos de esperanza en el medio de la tristeza, del desánimo o de la oscuridad. Que tú puedas extender tu gracia misteriosa en su vida. Y por aquellos que deciden quitar la vida porque son desesperados, tú eres el Padre misericordioso que perdona a ellos.
Acógelo en tu reino de paz, donde encuentren aquella paz que necesitaban en la vida. Consola a sus seres queridos, que no se sientan juzgados por la sociedad, sino más bien comprendido, visitado, acompañado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Muchas gracias, Padre Arnaldo. Gracias por todos estos encuentros. Vamos a tener uno más en diciembre. Anticiparemos el tema y les decimos que por favor no dejen de suscribirse a nuestro canal. Especialmente está abocado al tema del duelo, pero también temas para el acompañamiento de familiares que sufren por la muerte de un ser querido. Gracias a todos por haber estado un rato con nosotros. Muchas gracias. Chao, Padre Arnaldo. Chao a todas las personas que se pudieran Padre, conectar a nos nuestros. vemos el 16 de diciembre Muchas sobre gracias. Navidad y soledad. Vamos a ir con eso. Vamos a difundirlo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.